Hola, los saluda Oscar Reyes Almora y les voy a compartir a continuación un video en el que les voy a explicar cómo desarrollar la prueba de hipótesis para la proporción poblacional haciendo uso del Excel. Para esto vamos a suponer que los datos en los que nos vamos a basar para realizar la prueba ya han sido recogidos, es decir, ya contamos con una base de datos. Aquí les estoy mostrando precisamente, ¿no? Esta es la base de datos que nos sirve de ejemplo. Y el contexto respecto de los cuales se han definido estas variables es el siguiente. La Superintendencia de Banca y Seguros realizó un estudio para determinar si los servicios ofrecidos por los bancos influyen en el saldo que tienen las cuentas, para lo cual seleccionó al azar, aquí deberían ser 40, no 36, ¿no? Cuentas, 44 me parece, vamos a comprobarlo, 44 cuentas de los bancos con más usuarios y se obtuvo los siguientes datos. Entonces aquí tenemos un total de 44 cuentas que equivale a decir 44 usuarios. Para cada una de estas cuentas se han registrado los datos de 6 variables. Tenemos el saldo en cuenta, que es la primera columna que vemos aquí. Luego tenemos el número de operaciones en cajero. Luego el número de otros servicios bancarios. Si cuenta o no con tarjeta de débito, si recibe intereses en la cuenta y cuál fue el banco en el que se abrió la cuenta. Tenemos por lo tanto algunas variables cuantitativas, así como otras que son cualitativas. Entonces, en función a estos datos recogidos a través de un cuestionario o a través de una ficha, etc., vamos a realizar una prueba de hipótesis. Este es el caso que vamos a resolver. El enunciado dice, considerando los datos obtenidos por la Superintendencia de Banca y Seguros, pruebe que el verdadero porcentaje de usuarios que poseen tarjeta de débito es de como máximo 38%. Considere un nivel de significancia de 5%. Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser los datos en los que nos vamos a basar para poder realizar el procedimiento de la prueba de hipótesis? Necesitamos calcular la proporción muestral de éxito representada con P minúscula, que se define o que se calcula cuando dividimos el número de éxitos, que es X, entre el tamaño de la muestra, que es N. En este contexto, éxito supone que el usuario posea tarjeta de débito. Esa es la característica de éxito, poseer tarjeta de débito. Entonces yo debo contar en la base de datos, en la columna que corresponde a la variable tarjeta, cuántos de los usuarios cuentan con tarjeta de débito. Entonces para ello aquí está la función del Excel que podemos utilizar para tal fin. Vamos a ver, escribimos igual, contar, aquí ya dentro de las opciones que se han desplegado, vemos que la tercera dice contar.sí. Voy a hacer doble clic para seleccionarla y luego vemos que aquí en el argumento hay dos características que debo indicar, el rango es el primero y el criterio de conteo es el segundo. En el caso del rango, regreso pues a la pestañita o a la hoja donde tengo mis datos y voy a seleccionar todas las celdas que contienen los datos para la variable tarjeta. Aquí está. Esos son los datos para la variable tarjeta. Luego le voy a añadir un punto y coma para añadir el segundo argumento. Es el criterio de conteo es que sea el número 1. Vamos a ver si es entrecomillado o no. Los números 1 son los que yo deseo contar. Aquí ya he hecho el conteo, no fue necesario entrecomillar en el caso de esta variable que es, que ya definió el 0 como no poseer tarjeta de débito y el 1 como poseer tarjeta de débito. Hay 20 usuarios que poseen tarjeta de débito en la muestra. ¿Y de qué tamaño es la muestra? Bueno, ya vimos hace un instante que son 44, pero también, de paso que recordamos alguna función básica de Excel, podríamos usar la función contar, ¿no? Esto es igual, contar, la función contar, doble clic, y en cualquiera de las variables va a ocurrir lo mismo, es decir, para cualquiera de estas columnas podemos efectuar el conteo, siempre y cuando se trate de columnas cuyos valores sean numéricos, como por ejemplo los saldos, ¿no? Entonces voy a hacer un conteo de la cantidad de datos que tiene esta muestra por cada variable. Cierro paréntesis y un enter.
tenemos que hay 44 usuarios en total en la muestra. Con esto ya tengo lo que necesito para poder calcular el estadístico proporción muestral, P minúscula. Lo que tenemos que hacer para ello es dividir el número de éxitos entre el tamaño de la muestra. Es decir, que esto es igual a 20 sobre 44. Enter. Ya tenemos la proporción muestral. Dentro del procedimiento de prueba de hipótesis o como parte del procedimiento de prueba de hipótesis, estamos considerando 6 pasos, donde el primer paso es el planteamiento de las hipótesis estadísticas, es decir, hipótesis nula e hipótesis alternativa. De acuerdo al enunciado, reconocemos una parte del enunciado que me va a sugerir alguna relación matemática o alguna desigualdad. Por ejemplo, en este caso, esta parte que dice como máximo 38%. ¿Cómo interpretamos como máximo 38%? A lo sumo, a lo mucho 38%, como una cantidad menor o igual al 38%. Ahora, como lo voy a plantear no como porcentaje, sino como proporción, este 38% tiene la proporción equivalente de 0.38. Entonces, nuestra hipótesis nula consideraría el símbolo menor o igual, que es lo que equivale a esto que dice como máximo, y lo contrario de menor o igual, esto es mayor, sería el símbolo que utilizaríamos en la hipótesis alternativa. Recordemos que en el caso del curso estamos considerando como símbolo para la proporción poblacional la letra griega pi. Entonces entonces quedaría así, ¿no? En la hipótesis nula usaremos el menor igual, en la hipótesis alternativa el mayor. Y el valor de la proporción hipotética, de acuerdo al enunciado, sería 0.38. ¿no? 0.38. Ya tenemos el valor hipotético, ¿no? de la proporción hipotética. El símbolo que utilicemos en la hipótesis alternativa es el que va a determinar su dirección o lateralidad. Y cuando este símbolo es el mayor que, entonces se tratará de una prueba de cola derecha. Entonces, estamos ante una prueba de cola derecha. La lateralidad o la dirección de la prueba es sumamente importante porque de ello dependerá el procedimiento para encontrar más adelante el o los valores críticos. Ahora, en cuanto a lo que es el nivel de significancia, para el nivel de significancia, el enunciado mismo me lo está especificando, ¿no? Considere un nivel de significancia de 5%. Cuando el enunciado no lo indique, recordemos que por defecto consideraremos 5%, ¿no? de nivel de significancia. Entonces, este nivel de significancia lo representamos con alfa. Y escrito como proporción, su valor sería de 0.05. 0.05. Ya está, ya tenemos el nivel de significancia. En el paso número 3 tenemos que calcular el estadístico de prueba haciendo uso justamente de este estadístico que es la proporción muestral. También interviene como elemento en la fórmula el pi sub 0 que es la proporción hipotética, que es el valor numérico que se menciona en las hipótesis, 0.38 en nuestro caso, y también interviene n minúscula que es el tamaño de la muestra, es decir 44. Así que aquí vamos a escribir esta fórmula para encontrar el estadístico de prueba, que sería un z calculado. Siempre en el caso de las pruebas de hipótesis sobre proporciones, vamos a utilizar z. Y también como condición, tenemos que el tamaño de la muestra tendrá que ser grande, es decir, mayor o igual a 30 elementos. En nuestro caso es 44, por lo tanto cumple con esa condición. Vamos a encontrar entonces este z calculado. Escribo el igual. Abro paréntesis para escribir el numerador, me ubico en la celda donde se encuentra el valor de P, luego es menos, me ubico ahora en la celda donde se encuentra el pi sub 0, cualquiera de estas dos contiene el pi sub 0, cierro paréntesis, dividido, y ahora uso la función raíz, raíz, doble clic, y el argumento, es decir el radicando, sería el pi sub 0, que es el 0.38, multiplicado por su complemento, que es el 1 menos el pi sub 0, y todo ello dividido entre n, que es 44.
aquí cerramos paréntesis, ¿no? Y de este modo debemos obtener ya el resultado del estadístico de prueba. Para lo que es la región crítica, ¿no? En el paso número 4, ¿no? La región crítica, vamos a tomar en cuenta la lateralidad de la prueba, el hecho que sea cola derecha, y el uso de la función inversa normal estándar, ¿no? INB, NORM, stand. El único argumento que necesitamos colocar aquí para esta función es el área acumulada, es decir, el área a la izquierda del valor crítico que queremos determinar. Cuando se trata de una prueba de cola derecha, el alfa, es decir, el nivel de significancia, sería el valor del área que queda a la derecha del valor crítico. Por lo tanto, el área de la izquierda, que es lo que yo necesito, el área acumulada, sería su complemento. Así que aquí vamos a hacer el cálculo de este Z crítico, llamado también teórico o tabulado. Escribo igual inb.norm, aquí ya lo puedo seleccionar, ¿no? Normal estándar, doble clic, y acabo de decirles que esta área acumulada, para el caso de una prueba de cola derecha, sería equivalente a 1 menos alfa. Esto significa el complemento de alfa, que representa el área del lado izquierdo, el área acumulada. Ya tenemos entonces aquí el valor 1.64 que me va a separar la región crítica de la región no crítica. Región crítica, región de rechazo de hipótesis nula, y la otra es la región de no rechazo de la hipótesis nula. Según lo que vemos aquí, el 1.01 está a la izquierda, por ser menor, ¿no? A la izquierda del Z teórico. Entonces, si está a la izquierda del Z teórico, no estaría cayendo en la región crítica. Recuerden que la región crítica es lo que está a la derecha, es decir, lo que es mayor que el 1.64. En nuestro caso, este valor es menor, luego no cae en la región crítica. Entonces, nuestra decisión sería la de no rechazar la hipótesis nula. No la rechazamos porque el valor calculado en el paso 3 no ha caído en la región crítica. La región crítica correspondería a todo aquello que se encuentre a la derecha del valor crítico o teórico, que es el 1.64. Finalmente, estamos en condiciones ya de terminar con el procedimiento de la prueba de hipótesis, redactando la conclusión. En esta conclusión hay 3 cosas que yo sugiero mencionar. Lo primero, el nivel de significancia, el alfa, escrito en porcentaje. Luego, si tenemos o no tenemos evidencia estadística suficiente. ¿De qué dependerá que ustedes digan que tienen o no tienen evidencia estadística suficiente? Dependerá de cuál haya sido su decisión, que podría ser el rechazo o el no rechazo. Y finalmente, se menciona también la hipótesis de investigación, es decir, la hipótesis alternativa, pero interpretada. En este contexto, ¿cómo quedaría redactada la conclusión? Vamos a ver. Esta sería la conclusión. Con 5% de nivel de significancia, ese es el alfa, ¿no? No existe suficiente evidencia estadística. ¿Por qué decimos que no existe suficiente evidencia estadística? Porque la decisión fue no se rechaza la hipótesis nula. Para concluir que, y a partir de aquí todo el resto es el H1. Solo que no voy a decir pi, sino lo que significa pi en este contexto, ¿no? En el contexto del enunciado que hemos leído hace un instante. ¿Qué significado tiene pi? Entonces sería, pi es la verdadera proporción de usuarios con tarjeta de débito. Esta es la característica éxito, ¿no? La verdadera proporción de usuarios, que son las unidades de análisis, con tarjeta de débito, sea mayor que 0.38, lo que justamente tienen aquí indicado como H sub 1. Bien, de este modo hemos concluido con este ejemplo. Espero que les pueda servir para la realización de su trabajo sobre este tema. Gracias por su atención.